Hola, hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esta deliciosa receta. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para el caramelo necesitamos media taza o 110 gramos de azúcar. Y para el quesillo necesitaremos una taza de leche, una taza y media de agua, una taza de azúcar, 4 piezas de huevo que deben estar a temperatura ambiente, 2 cucharadas de ron que son opcional, más una cucharada de esencia de vainilla. Y esta receta la vamos a hacer en una tortera o molde para tortas, mide 15 centímetros de diámetro por 8 de alto y la estaremos tapando con papel aluminio. Al final del video te dejo las cantidades en gramos y en tazas. A continuación vamos a preparar el caramelo. Para ello debemos distribuir el azúcar de forma uniforme dentro del molde en este caso y no lo vamos a mover, no lo vamos a tocar, no le vamos a agregar agua. Vamos a dejar que se vaya derritiendo poco a poco y lo tendremos a fuego medio a bajo. A continuación vas a ir viendo el proceso, cómo se va derritiendo el azúcar y se va formando nuestro caramelo. Y básicamente el proceso será que una vez que vemos que está derretido por los bordes, comenzamos a hacer movimientos para que el azúcar se siga distribuyendo y de esa manera vamos a evitar que se nos queme. Porque cuando el caramelo se quema, adquiere un sabor amargo que es súper desagradable y te va a estropear todo el resultado final. Entonces, solamente vas a hacer lo que estás viendo acá en la pantalla, pero eso sí, tienes que ser muy cuidadoso porque las quemaduras con caramelo son de las más graves de la cocina. Allí te mostraba a qué fuego lo estaba realizando yo. Una vez que se derrite todo el azúcar y ya tiene el color que nosotros deseamos, vamos a comenzar a esparcir el caramelo por todas las paredes del borde con mucho cuidado, te lo reitero, porque es importante que seas cuidadoso en este paso. Ahora solamente lo vamos a dejar enfriar y seguimos con la preparación. Así nos vamos con la preparación del quesillo como tal y solamente es cuestión de colocar todos los ingredientes en el vaso de la licuadora. Yo voy a colocar los huevos uno a uno, esto con el fin de evitar que si me cae un pedacito de cáscara o alguno está malo, no se me estropee toda la mezcla. Y te recomiendo de corazón que prepares esta receta porque aunque es con agua, estamos omitiendo la leche líquida, queda súper deliciosa, además que es económica y le estamos reduciendo un poquito de grasa. Entonces, te recomiendo de verdad que la hagas y me cuentes cómo te fue porque tú vas a ver que no vas a notar la diferencia con un quesillo tradicional. Ahora sí, ya acá estamos terminando de agregar los ingredientes. Esto debemos licuarlo, pero antes yo voy a colocar a calentar 2 tazas y media de agua porque vamos a cocinarlo en baño María en la cocina. Una vez hecho eso, vamos a llevar a licuar nuestros ingredientes por espacio de 1 minuto. Debes tapar tu licuadora, yo la destapé para que tú veas el proceso, pero debes taparlo para que no se te derrame. Por 1 minuto lo licuamos y luego lo vamos a agregar en el molde o quesillera si tú estás trabajando con una quesillera. Seguidamente yo lo debo tapar con papel aluminio y asegurarme de que quede bien ajustadito para que no le vaya a entrar agua. Esto es muy sencillo, si tienes una quesillera solamente es cuestión de taparlo y ya tenerlo listo entonces para llevar a cocinar en baño María. Por favor, prepara la receta y me cuentas cómo te fue, yo sé que te va a encantar. También de forma opcional tú le puedes agregar a esta receta una cucharada de fécula de maíz o maicena que le da también una muy buena consistencia. Ahora sí, vamos a comenzar con la cocción. A mí me gusta colocarle un pañito, ¿verdad? Acá abajo con el fin de evitar que el molde esté en contacto directo con el fondo de la olla. No le puedo agregar más agua para que el molde flote porque se le puede meter al quesillo y ahí sí me arruinaría toda la cocción. Yo lo voy a cocinar a fuego bajo por espacio de 45 minutos a 1 hora y lo voy a tapar. Lo ideal sería que esto no llegue a hervir, pero normalmente a mí me llega a la temperatura de ebullición. Entonces por eso también coloco el pañito. Eso evita que el caramelo hierva por debajo y entonces se le hagan muchos huequitos por allí, por la parte de abajo. Acá ya han pasado 50 minutos y la estoy destapando. Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado porque va a salir mucho vapor y te puedes quemar. Vamos a verificar si se cocinó o no. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a introducir un cuchillo de forma diagonal preferiblemente hasta el fondo y si sale sequito, así como estás viendo, es porque está listo. Si sale aún húmedo, lo vuelves a tapar y lo dejas cocinar por espacio de 10 minutos más. Y así vas revisando. Esto, a pesar de que se mueve arriba, ya está completamente listo.
Yo lo voy a tapar acá y voy a dejar que le baje un poco la temperatura, unos 10 minutos, para luego sacarlo de acá de la olla. Realmente esta receta es muy fácil y si sigues mis recomendaciones estoy segurísima de que te va a salir. Ya por acá habían pasado 10 minutos, lo voy a extraer y voy a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. A partir de aquí lo más difícil es aguantarse para no comerse este delicioso postre. A mí me fascina, soy fan del quesillo. Y una vez que se enfría a temperatura ambiente, con la ayuda de un cuchillo o una espátula, si usas el cuchillo será por la parte donde no tiene filo, vamos a comenzar a despegarlo bien pegadito ese cuchillo a las paredes del molde o de la quesillera. Acá inclinamos un poco, nos damos cuenta que se ha separado y debemos llevarlo a refrigeración sí o sí, porque esta receta tiene menos materia grasa y él va a quedar un poco más aguado. Entonces corremos el riesgo de que si lo desmoldamos se nos quiebre. Entonces lo llevamos a la nevera unas 3-4 horas y luego de esa refrigeración vamos entonces a pasarlo así por la hornilla o por la estufa prendida. Solo un minuto a fuego bajo, como lo estás viendo acá. Te puedes ayudar de unos pañitos por si se calienta y eso va a ayudar a que el caramelo se derrita y no se vaya a pegar del fondo. Yo siempre hago este paso, aunque yo crea que se despegó, siempre hago ese paso de pasarlo por la hornilla. Luego lo inclino, le hago unos movimientos y como ya ha estado refrigerado, él no se va a partir. Y podemos entonces desmoldarlo en un solo movimiento, le damos la vuelta y listo. Ya vas a ver cómo sale completito, sin pegarse, súper delicioso. Tengo también que comentarte que luego de que lo desmoldes, lo puedes refrigerar nuevamente y él va a adquirir mucha mejor consistencia. De hecho, si lo haces de un día para otro, sería muchísimo mejor porque los sabores se concentran mucho más y queda súper delicioso. Por acá lo vamos a cortar para que veas cómo queda por dentro y te quedes con las ganas de prepararlo. Así se ve, es delicioso, es adictivo. Yo no puedo parar de comerlo y quiero que tú también lo hagas y me cuentes cómo te fue, si te gustó la receta, cómo la haces tú. Y por favor déjame un comentario si le recomendarías esta receta a otra persona. Por mi parte te doy las gracias por haberme acompañado hasta este punto. Te invito a que por favor te suscribas al canal si aún no lo haces, que actives la campana de notificaciones en la opción de todas para que seas el primero en ver los próximos videos y también que selecciones en cualquiera de las tarjetas que te van a aparecer a continuación. Gracias por haber estado aquí. Chao.